maestra de grado con especialización en alfabetización, licenciada en gestión educativa. Contactos 11 62 21 23 44. Sus redes, Juegoteca Armonía. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos acá en Redes de Bienestar otro viernes compartiendo con ustedes. Gracias como siempre a Punto Cero, la radio. Gracias a Gastón en la operación técnica. Un placer siempre acompañándonos ahí firme. Bueno, hoy tengo dos invitadas, tres en realidad, pero uno seguramente esté en camino. Dos invitadas en la mesa. Una ya presento y ya arrancamos, pero presento rapidito así. Dale. Silvio Valle, ya, ¿qué decirte? Que la gente ya te conoce, así Bueno. que no tengo que decir mucho más, pero Bueno, como el público gracias. se renueva. Seguro. ¿Cómo estás, Sil? Bien. por ¿Todo suerte, bien? Bien, muy bien. Bueno, Sí, me por- alegro. Decimos que sos psicopedagoga, Sí. licenciada en psicopedagogía, para quienes estén ahí escuchando por primera vez. Y vamos a hablar de inclusión educativa. Ajá, así en es. un segundo. Dale. Después de tu tema, vamos a estar con una profesional nueva que se suma acá a la radio de la revista, ya está sumada, así que vamos a presentarla acá a Marianela Victorel. ¿Cómo estás, Marian? ¿Cómo estás, Vale? Gracias por la invitación y muy contenta de estar acá compartiendo ¿Primera con vos. vez en radio? Primera vez en radio. Bien, bueno, vas a estar fija, o sea, por lo menos una vez por mes te tenemos acá. Exactamente, sí, muy contenta de eso también, de formar parte del staff. Bueno, bienvenida. Solamente decime de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del síndrome de la niña buena. Me encantó. No digas nada. Nada, que no nada. sepan ni de qué se trata ni de nada. Eso. Síndrome de la niña buena. Ajá. Y después vamos a tener a Alejandro Divagno, que estuvo también la semana pasada con nosotros, hablando de vuelta, pero como una segunda parte de digestión de emociones, un tema que bastante recurrente en nuestra comunidad, viene siendo recurrente, así que vamos a volver a hablar. Ajá. Empezamos con Silvia, te tenemos Ajá, acá, así bueno. que vamos a hablar de esto, de inclusión educativa. Así es. Empecemos con inclusión. ¿Qué es inclusión y, Bueno. y si realmente se cumple? Porque un tema ahí tenemos. Es bastante complejo porque en realidad esto de inclusión educativa o de la escuela inclusiva Sí. es algo de los últimos tiempos, que lo empezamos a escuchar en los últimos tiempos. ¿Pero por qué? Porque la situación ha ido variando mucho, la cultura fue variando mucho a raíz de diversos cambios, a partir de lo tecnológico especialmente, pero bueno, Sí. si pensamos en esto de la escuela, ¿qué pasa? La escuela, ¿cómo empezó? Empezó, por lo menos en nuestro país, en la época de la Revolución Industrial, porque hacía falta a partir del surgimiento de las fábricas y demás, mano de obra. Entonces, bueno, a partir de ahí surgió la escuela, y la escuela era para todos, común para todos. Es decir, la idea era la igualdad. La unificación. Claro. Sí. Entonces fue algo muy homogéneo. Y esta igualdad, de alguna manera, quizá el sentido, vaya a saber cómo lo pensaron en ese momento, pero si se quiere, uno puede pensarlo que hay una cuestión binaria. ¿Por qué? Porque esta cosa de la igualdad, que podía pensarse como que se incluía, lo que hacía era excluir. Sí. ¿Por qué? Porque se les daba a todos lo mismo, a todos las mismas herramientas, a todos los mismos conocimientos, a todos igual. Y entonces todos no podían acercarse a eso igual porque eran distintos. Entonces lo que pasaba era que muchos quedaban excluidos, afuera, claro. Sí, muchos sí, quedaban sí. afuera, pero bueno. Pero no era tan visible. No, quizás, claro. Esa es la ¿Por qué? diferencia. Porque era lo normal, entre comillas, Sí, ¿no? La sí. norma era Sí, esa. sí. Lo que se conocía y lo que se hacía era eso. Era para todos igual, Estaba era algo estipulado así, homogéneo. Y bueno, es como que el que no podía, de alguna manera, quedaba medio como marcado, ¿no? Como no podía, bueno. Hay una muy conocido dibujito para mostrar esto de la igualdad, que, por ejemplo, para alcanzar los frutos de un árbol alto, les ponen, la igualdad es ponerle a todos la misma base donde apoyarse. Claro, el que era alto llegaba bien,
El que no era tan alto se estiraba y llegaba, y el que era bajo no llegaba ni de casualidad. Entonces, en la escuela pasaba eso. A todos se les daba lo mismo, entonces, según lo que cada uno podía y tenía, era el resultado. Ahora, hubo mucha investigación en general, no solo en Argentina, en los países, investigaciones, estudios, y se fueron haciendo cambios. En 1994, entre muchos países, se hizo lo que se llamó la Declaración de Salamanca, en la que se dice que hay que empezar a pensar en la educación de aquellos que tienen necesidades educativas especiales. Lo conocen como NEE. Sí, sí. ¿Y qué es esto? Bueno, que esos que son diferentes, son distintos, había que hacer otra cosa. Para eso la idea fue empezar como a hacer más formación docente, capacitaciones y demás para que se aboquen a esas, llamémosles discapacidades, llamémosles... Capacidades diferentes. Exacto. Sí. Las nombre necesidades sí. diferentes Sí. que se ocupen de eso. ¿Y qué pasaba? Bueno, en las aulas muchas veces había, quizá iba el maestro especial, el maestro acompañante, y sacaba al chico del aula para trabajar. Entonces, esa integración, que se llamaba integración, No no era tal, Claro. porque ese chico quedaba fuera del aula para hacer el trabajo y se perdía todo lo que Lo se social, hacía, todo claro, lo social y todo lo que se totalmente. hacía en el grupo, en el aula. Entonces, bueno, esa integración, convengamos que tampoco era de lo mejor. Además, lo que se hacía era, bueno, que ese que tenía necesidades especiales tenía que llegar al mismo objetivo que el otro. Claro. O sea que es bastante compleja la situación. Con los años, 20 años después, hubo otra declaración, ya esta se hizo en Corea del Sur, en la que se empezó a pensar en la cuestión de la inclusión. Cambió el término. Claro, cambió el término, se pasó a inclusión, pero además se partió no de la igualdad, sino de la equidad. Claro. Entonces, ¿qué? Si vamos a la imagen esa que yo les decía, para alcanzar los frutos del árbol, que a todos se le ponía la misma base, ahí no. A cada uno se le pone la base a la altura que necesita por su Para poder llegar altura, para poder llegar. Sí. Entonces ahí es diferente. Eso es lo que empezó a pensarse desde lo que es la equidad, no la igualdad. Cuando se pensaba en esto de igualdad, era todos iguales, lo que se desconocía era de dónde partía cada uno. Claro. Pensar en la equidad es poder pensar, bueno, este o esta alumna, ¿de dónde parte? ¿Cómo empieza? ¿Qué necesita? Digamos, Es qué ver la entorno? singularidad de cada uno también. Seguro, Claro. lo propio de Sí, cada uno, sí. pero además su entorno, llamémosle entorno familiar, El entorno contexto, social, sí, el contexto el individual. contexto, esta cuestión del contexto. Lo que Sí. pasa ¿qué ocurre? No es sencillo, no es para nada sencillo, porque además, ¿qué tenemos? Los docentes tienen que cumplir con un currículum que para todos igual. Lidiar con un montón de niños o Y entonces adolescentes, quizá claro, sí. la idea es que puedan los docentes empezar, que es muy, muy difícil, a conectarse con cada uno especialmente, con cada alumno suyo en particular, para poder conocerlo. Porque si el docente o la escuela piensa que sabe todo de ese chico o de esa chica, lo que va a hacer es clasificarlo, va a decir, no, este es tal El cosa. diagnóstico, la etiqueta. La etiqueta. Entonces, es porque se piensa que ya se sabe todo. Y la realidad es que no es así. Entonces, si la escuela, los docentes piensan que no saben todo de ese o de esa alumna, pueden empezar a pensar Exacto. que eso es fundamental. Empezar a pensar, empezar a dudar, empezar a cuestionarse, a conocerlo, a intercambiar, porque la cuestión es tener diálogo.
Algunos dicen la educación es una conversación. Eso es muy lindo porque Sí, es así, sí, es una sí. conversación con un otro diferente. Ahora, acá, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la diversidad. ¿Y qué es la diversidad? Yo he dicho en otras charlas que dice Ruth Harf que diversidad es que cada persona es única. Es eso. Totalmente. Cada uno es único. Entonces, estamos pensando en eso, estamos pensando en que cada uno es único. Y bueno, no es para nada Claro, sencillo. y aparte que somos todos diferentes. No es Claro. el otro es el diferente porque tiene una capacidad diferente. No, claro, Yo claro. también tengo una capacidad diferente de la tuya. Claro, y bienvenido seguro. que sea, y eso nos hace nada, diferente y está buenísimo. Si fuéramos que- todos iguales es aburridísimo. O sea, Claro. tiene que ser así. Y así. ¿Y quién es el diferente aparte? Seguro, Si nos queremos seguro. poner a Sí, pensar, sí, sí. ¿el que tiene la capacidad o yo? Además, O sea, digo, ¿por qué el otro es el diferente Claro. o el que puede menos? no, seguro, Depende seguro. de qué lado lo veas. Lo que pasa es que hay algo, cuando uno ve algo distinto a lo que uno conoce, a lo que uno piensa, lo más fácil es decir, no, eso está mal. Sí, o el parámetro Eso es lo que de, no va. sí, o el hablar de que no es normal. Yo Claro, por odio eso, el término por normal. eso, sí, sí, Porque sí. normal para Es de quién la y para norma. qué. Normal es de la norma. Claro, no, es no la es normal. De normativa. última, bueno, no sé, no es lo más esperable o no llega a lo, pero normal No, es claro, horrible. claro. Sí, sí, normal. Ahora, ya- sí, te iba a preguntar, Sí, decime. esto de la inclusión, hoy en día, en la actualidad, en las Ujú. escuelas, vos que estás ahí adentro, sí. yo, de hecho, en mis Sí, sí, años, sí. hace muchos años, trabajé de maestra integradora, muchos años con Sí, niños, sí. así que estuve muy adentro. Se está cumpliendo, porque las escuelas se llenan mucho de somos Sí, sí. escuelas inclusivas y bla, bla, bla. Hay Eh, muy pocas escuelas no, la inclusivas realidad es que, realmente, es- al está- menos hasta hace 7, 8 años. Yo Está dejé siendo ahí, muy, muy pero complejo no sé porque hoy en día. además hay otra temática que yo ahora estoy en un grupo de profesionales que estamos pensando en todas estas cosas y pensando que, bueno, quizás hace falta algún cambio en la política, no solo educativa, la política de salud también. Pero ¿Por bueno, va qué? mucho más arriba. Porque están, por Bueno, eso sí, pero bueno, pero Está en algún bien. momento, Sí, pero la idea es por qué. lo nombramos nomás. Hoy día, hoy día está esto del certificado de discapacidad, Sí. que además, los otros días en la reunión de este grupo, alguien decía, hace años, cuando uno le tenía que decir a los padres, profesional, psicólogo, lo que sea, que su hijo iba a necesitar un certificado de discapacidad, era muy difícil. Ahora los padres dicen, por favor que hágame el certificado de Sí, pero porque discapacidad. es el ¿Por qué? acceso a Por la cuestión todo. económica. ¿Pero por qué es el acceso? Porque es el Obvio. acceso Obvio. a entonces Claro, eso es lamentable, pero es el claro, acceso, ya no te eso importa que te rotule. convengamos que Sí, sí. ya es un problema, realmente Es está lamentable, pero siendo sí. un problema. Entonces, vos tenés un grado en el que hay muchos o unos cuantos alumnos, alumnas que tienen certificado de discapacidad. Entonces, es esto bastante complejo. Para los docentes, la verdad que se encuentran, y muchas veces las sensaciones de abatimiento, ¿no? Porque hay que responder a eso. Además, como digo, hay un currículum que cumplir y además hay que ver en esa institución las autoridades si sostienen al docente o no, porque eso es muy importante. Y bueno, Sí, aparte de trabajar en conjunto entre ahí está. la familia, la maestra, yo en ese Sí, caso, sí. la maestra integradora o la Sí, sí, sí. externa, si es del Estado, si Y es los privado. profesionales Claro, que quien lo esté ahí atienden. cumpliendo, los profesionales que lo atienden. Los directivos, el gabinete, Sí, sí. en la escuela que haya gabinete, Sí, digo, sí. es Sí, todo sí, sí, eso, no, es complejo. Es como entre la comunidad educativa, entre los padres, digo, no se trabaja así. Sí, no, Eso la realidad es lo que no ideal, pero se hace, no trabaja se así. hace. A veces la componente externo queda por fuera, a veces no se lleva bien con la docente, No, sí, a veces sí. los padres es como, Sí, no, es muy difícil porque es muy difícil acordar. Y de alguna manera hay que acordar. Lo que Porque se pasa es que trabaja si para cada una uno sola se persona, queda con su claro. idea y de ahí no sale, es muy, muy complejo esto de llevar adelante algo en conjunto cuando cada uno va para un lado distinto, ¿no? Entonces la idea es poder empezar primero a escucharse uno mismo, después escuchar al otro y poder ver, bueno, a ver, está bien, pensamos distinto, pero hay un puntito que nos une. que hay que ir por ese lado, ese caminito finito que por ahí. Y bueno, por ahí
quizá se pueda avanzar. Pero es difícil. Lo que me parece que necesario es que los docentes puedan tener además una cosa de red entre docentes, que por ahí está agotado y pueda tener a su compañero o compañera que lo sostiene, Tal que lo cual. alienta, que le dice, no, pero mira, a ver si se te ocurre, mira, se me ocurrió que podés tal cosa. Eso es muy necesario porque si Bueno, los no, docentes no están no, trabajando no. bien en este momento tampoco. No bien ellos, bien digo, en un buen ámbito. No, no, no. Digo, no la están pasando bien. O sea, No, tengo no, la familia realidad de es que no. docentes que me Sí, sí, sí. rodean, digo, nada, Sí, y sí, no están seguro. bien. Están Seguro. padeciendo un montón de situaciones. Seguro, sí, sí, sí. Poniéndonos de la otra vereda también, digo. Entonces hay Seguro, que sí, sí. acompañar eso también y decir, no es fácil de No, su por lado eso, todo lo que cargan. es una cosa que en general lo que uno ve es agotamiento, ¿no? Y por ahí empieza el año y ya están diciendo Ya no dan no doy más. más. Sí. Y vos decís, wow, es difícil porque alguien que empieza a trabajar, empieza el año y ya dice que no da más, ¿cómo hace ¿Cómo para sostenés? sostener todo el año con todo Y lo para que se no le va a transmitir aparecer? eso. ¿Cómo? Para no transmitir eso. Claro, además sí, es cierto. Porque además los que sean docentes, padres, lo que sea, somos el eje de aquellos a quienes guiamos, ¿no? Total. Los hijos y los alumnos. Entonces, si ven que el maestro, aparte los alumnos se dan cuenta enseguida, ¿qué le pasa? Enseguida dicen, no, señor, hoy estás triste, eso, pero lo pescan enseguida. Entonces, si el docente está mal, difícilmente el camino vaya a ser sencillo y fácil de hacer porque los alumnos van a ver eso, esa cosa de malestar. Totalmente. Y bueno, ese malestar puede trasladarse al grupo, a la situación. Es complejo. Digamos que es un momento, no este momento actual, ya hace rato que venimos con Sí, lo estas hablamos solamente a situaciones. modo de Claro, poder sí, ponerlos sí, en no, seguro, palabras. pero es Sí, así. sí. Sí, el tema que va a seguir para la próxima, sabes que hay mucho para decir de Sí, esto. seguro, Como siempre, así nos es, queda corto el así tema es. y mucho para No, hablar. así es. ¿Dónde te encuentra la gente? Bueno, en Instagram, en @licovalle, y si no, silviaovalle.com, la página. Buenísimo. Infinitas gracias por estar como No, por siempre. favor. Así que te encontramos el próximo mes y si no Bueno. en la revista. Y espero nota de esto. Me gustaría una notita de No, esto también. sí, bueno. Podemos pensar en Bueno, hacer dale. alguna. ¿Cómo no? Dale. Dale. Bueno, Bueno, vamos a un gracias. cortecito y seguimos enseguida con más redes. ¿Está por ahí Gas? Vamos a un cortecito, hacemos un cortecito y seguimos, ahora que ya seguimos con el próximo tema, con Mariel, que tenemos acá para hablar de el síndrome de la niña buena. Sí, vamos a un cortecito y ya seguimos con más redes de bienestar. Soy Andrea Grimberg, licenciada en Psicología, docente de nivel inicial, codirectora del Instagram Sí Confiar. En esta oportunidad traigo un tema muy importante y más en esta época del año. Control de esfínteres, sacar el pañal en el verano. Es el mejor momento. Aprovecha mamá, aprovecha papá. Escuchamos en el consultorio, o escuchamos en la playa, o escuchamos en la pileta, o escuchamos de una vecina o vecino. Atentos con esto, no siempre el control de esfínteres tiene que ver con una estación del año. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que tiene que ver con una época del año o tiene que ver con la etapa evolutiva, madurativa de cada niño o cada niña? Acá, en esta oportunidad, les vamos a dar algunos tips para que tengan en cuenta cuándo poder entender que este niño o esta niña ya están preparados para dejar el pañal. Cuando el no empieza a ser organizador y puede decir no quiero o quiero, dame esto o dame lo otro. Cuando el no empieza a ser este concepto que lo diferencia de los otros y de las otras. Cuando empieza a incomodarse, cuando se hace pis o se hace caca, cuando con un gesto o con la palabra adquirida empieza a decir me hice pis. Cuando el adulto lo puede acompañar, entonces también con la palabra, te hiciste pis, entonces vení que te ayudo a cambiar. Estamos hablando de niños en general entre 18 meses,
2 y 3 años. No hay un momento para controlar esfínteres. Sí hay un momento para que esta función esté adquirida y aprendida, pero siempre va a necesitar de los adultos que lo acompañen.